es el pecado como obra y de qué es el pecado como estado, usted va a leer la Biblia y va a decir que es lo mismo. Entonces, si usted dice que el pecado ese es una obra, usted está diciendo que Jesús cometió pecado. O sea, usted está diciendo que Jesús hizo una obra de pecado. Y al hacer él una obra de pecado, ¿qué hizo? Fue un pecador. Igual que usted, igual que yo. Pero como la Biblia enseña, y cuando uno estudia, está presentando segunda carta de Corintios 5:21, la palabra pecado se está refiriendo no a una obra, sino a ¿qué? Al estado. Quiere decir que Jesús no cometió un pecado, o sea, no hizo una obra, sino que se vino todo el estado de pecado a él. Es ahí donde usted empieza a entender, es que yo no entendía cómo Jesucristo, dicen que él se hizo pecador por nosotros, pero que no cometió pecado. ¿Cómo está eso? ¿Sí o no nos confunde? Aquí está la explicación. Cuando nos vamos a los términos, cuando nos vamos a estudiar, pero esto no le gusta mucho a los pastores, esto no le gusta mucho a los líderes, y quizá a usted tampoco le va a gustar. No estoy diciendo que no le gusta, estoy adelantándome a decir que usted va a ser un estudioso de aquí en adelante, que va a empezar a comprar diccionario, que va a empezar a comprar etcétera, etcétera, pero que quizá no le va a gustar, pero le guste o no le guste, va a ser su deber, porque se está dando cuenta que un montón de cosas que nos han enseñado no han estado bien, porque simple y sencillamente agarramos la lectura o la Biblia como un libro de lectura y no como un libro de estudio. Así sí. Así las doctrinas salen pues facilito, facilito. Que venga el pastor, que lea el domingo un ratito, hermano, y me la explique como él quiera y lo entienda. Y que diga lo que la Biblia dice, pero no lo que la Biblia quiere decir. Esos son 200 puntos y aparte. Prosigo. El pecado que entró en Jesús se dio por imputación, ¿ok? El pecado que entró en Jesús entró o se dio por imputación. ¿Ya se entiende la palabra imputación hasta estas alturas? Ok. Y en esto está la diferencia con el pecado de Adán, que entró por obras. Adán sí cometió obra, ¿verdad? Sí hizo pecado por obra. Jesús fue una imputación, se le imputó, o sea, se le pegó. Ok. Esto indica que el pecado que Dios puso en Jesús no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Voy a volver a leer porque yo sé como que se me perdieron. Dice: el pecado que Dios puso en Jesús no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. ¿Ok? ¿Qué lo hizo un pecador al Señor Jesucristo? Los pecados de la humanidad. Eso fue lo que lo hizo pecador al Señor Jesucristo, no lo que él cometió. Por esta causa, Dios no juzgó en la cruz a un hombre pecador. Fíjense, Dios no juzgó en la cruz a Cristo pecador o a un hombre pecador. Dios juzgó a un hombre cargado de pecado, que es muy diferente. Si fuese, Dios juzgó a un hombre pecador en la cruz, ¿eso quiere decir que Cristo pecó? No. La Biblia enseña que Dios juzgó a un hombre cargado de pecado. ¿Y cargado por qué? Porque eran todos los pecados de la humanidad, haciendo juicio sobre el mismo pecado. Por lo consiguiente, Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo, o como el germen del pecado, pasando a ser una maldición, muriendo como un maldito. Segunda Corintios 3:21. Él se hizo maldito por nosotros. ¿Por qué? Porque ya decía la Biblia que era maldito aquel que moría colgado en una cruz. Segunda carta a los Corintios 3:21. Gálatas 3:13 también dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahí está, la Biblia ahí enseña donde Él se hizo maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Deuteronomio 21, 22 y 23 nos dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, salud.
si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir, y lo colgareis, fíjese, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche. Escucha lo que Deuteronomio, no, yo lo voy a volver a leer. Deuteronomio 21 del 22 al 23, porque me interesa, fíjense, lo que ya decía desde el tiempo de la ley acerca de lo del madero. Todavía ni Cristo existía. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y le hicieren morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis su cuerpo por la noche sobre el madero. O sea, va a morir, no lo dejen sobre el madero, es lo que decía. ¿Y qué más dice? Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ay, santo. Fíjense lo que dice la ley. Deuteronomio. Era maldito aquel que dejaban colgado en un madero. Ok, cometió pecado, lo vamos a colgar, muerto. Pero la ley establecía que no lo dejen ahí colgado, entiérrenlo. Porque si no lo entierran, Dios lo declara a ese que está colgado maldito. Y hoy en día, ¿a cuánta gente dejan colgado? Muerto, destazado, etcétera, etcétera. Después vamos a traer otro mensaje de la ley. Hay mucho por qué aprender, ¿verdad? Esto se pone cada día, es riquísimo, riquísimo. Para los que dicen, o líderes o pastores, ya no hay yo que enseñar. ¿Qué? Ya no hay yo que enseñar. Abra la Biblia, hermano, y va a hallar un vasto conocimiento que, ay, Dios mío. Ok, ¿dónde me quedé en Deuteronomio? Dice: como en la cruz se dio el misterio del cambio, que eso ya lo sabe, ¿verdad? ¿Qué significa el misterio del cambio? Sería el como, hermano, que le acaba de decir que me diga, ¿qué es eso, hermano? Como en la cruz se dio el misterio del cambio, y Él fue mi mediador, o también con el otro nombre en el griego, ¿cómo se dice? Mediador. Mesite. No están apuestas, no, se ven que me reprueban, Señor. Se ven que vamos a venir una vigilia de ayuno, oración e intercesión. Ok. Mesite, que significa mi sustituto. De la misma manera y con la misma fuerza, propiedad y autoridad que Dios imputó el pecado sobre Jesús, imputó la justicia sobre mí. O sea, así como todo aquello se le fue en contra a Cristo después de haberlo declarado un pecador y un maldito en el madero, se le vino todo el pecado, se le vino la ira, se le vino todo. Así, con esa fuerza vino la justicia a mí. Miren qué bonito. Aquel que pagó, aquel ya no me interesa, aquel pagó el sufrimiento. Mientras que yo solamente digo: Señor, te recibo en mi corazón, en aquella paz. También con esa fuerza, así como aquello se le pegó, a mí se me pega su justicia, su vida, su amor. ¿Se fijan? Amén. ¿Se fijan qué bonito es esto? Los misterios de Dios, todo el conocimiento. Cristo se llevó mi estado de pecado, pero Dios me dio su estado de justicia. Aleluya. Por eso ahora podemos decir que nos podemos vestir con la coraza de justicia. Cristo se llevó mi estado de pecado, pero Dios me dio su estado de justicia. De la misma manera, como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, me ve a mí como la justicia misma. De la misma forma, como Dios puso el pecado en Jesús y declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo. Aleluya. Y por ahora podemos decir: somos libres, somos salvos, somos sanos. Que fue uno de los cánticos que Dios me dio en un día como estos que acaban de pasar la Semana Santa. Yo soy libre por la sangre. Yo soy justo, yo soy libre, yo soy sano, yo soy salvo. Ábranle a este niño, por favor. Entonces, gloria a Dios por ello. Es por esto que corroboro lo antes dicho. Aún cayendo en el pecado, quiero que entiendan esto y
avancen a ver los que están allí paraditos, porque quiero que entiendan esto, porque aquí es donde Satanás cachetea a muchos y los humilla y los pone por el suelo, y los cristianos que no son maduros, y voy a decir esto, y los que no han creído en la palabra de Dios, es que es la verdad, es la verdad. Y esto le va a entrar a usted, a su vida, el cortón de cabeza. Los cristianos que no han creído en Dios siguen estando en la misma posición. Porque el que le cree a Dios tiene un cambio. Y venga Satanás a acusarlo o lo que sea, usted le cree a Dios. Porque cuando manifestamos, cuando Satanás viene a decir, no eres un pecador, eres un basura, entonces para usted no cuenta la palabra de Dios. Para usted está contando lo que Satanás le está susurrando en su oído. Entonces no me diga que usted cree en la palabra de Dios, que usted cree en Dios y que levanta la mano y gloria a Dios, se humilla, se revuelca en el suelo, aleluya, y sale y las pruebas lo cachetean y está chillando. No, entonces no le estamos creyendo a Dios. Escuche esto. Es por esto que corroboro lo antes dicho, aún cayendo en el peor de los pecados, más horrendos o más desagradantes. Me van a querer colgar si oyen por ahí algunos del video. Fíjense. Es por eso que yo corroboro lo antes dicho, aún cayendo en el pecado más horrendo o más degradante, de este mundo, por causa del misterio del cambio, lo que acabamos de aprender, y de la sustitución que se dio en la cruz, dejaré de ser santo, pero no dejaré de ser justo. Esto indica que no hay obras de pecado en este mundo que me condenen. Amén. Y ahí podemos empezar en el tópico de que, hermano, prepárate. Porque si Dios te encuentra en pecado, te vas al infierno. ¡Ay! La gente, ¡ay! Se persina. Santo niño de Atocha. Y su madrecita que la acompaña. Ahí aparece. O sea que ahora nuestros líderes nos están acondicionando la salvación. Que si por mis obras, si yo me porto bien, entonces yo me voy al cielo. Pero si yo, nos están enseñando un evangelio centrado en ¿quién? En mí. Si yo me porto bien, si yo me porto mal, tengo castigo al infierno. Si yo me porto bien, tengo justicia. O sea que el sacrificio de Cristo, disculpe la palabra, para muchos, basura el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora ya no es por gracia, ahora ya no es por lo que Él hizo, sino que Él dio un poquito del adelanto de nuestra vida, de nuestra salvación. Señor, te voy a pagar ahí la mitad. Ellos que te paguen con sus obras la otra mitad. Ok, trato hecho, resuelto. Entonces, si nosotros no pagamos la otra mitad, cuello con nosotros, porque por causa de nuestro pecado nos vamos a ir al infierno. Y para mí eso no enseña la Biblia. Para mí no enseña la Biblia eso. Vamos a entrar más adelante. Vienen textos, porque una cosa es solamente exponer y decir, y que puedan verme, escucharme, lo que sea, y digan, el hermano Leo solamente está hablándolo. Hay que ir a la Biblia. Vamos a empezar a ver textos donde nos han dicho que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, etcétera, etcétera, pero necesitamos ir a la Biblia. Es ahí donde los medios de interpretación, llamada la clase hermenéutica, es ahí donde se echa mano para saber interpretar los textos tal cual son, tal lo que la Biblia quiere decir. Porque cuántos hermanos, mire, escuche esto, a lo mejor usted conoce a uno de ellos. ¿Cuántos hermanos en este momento ya no fueron a la iglesia por causa de que los condenaron, de que por causa de estar en un pecado, o porque lo vieron ahí al hermanito, se decepcionó, etcétera, etcétera, lo vieron en la esquina con una cerveza? Amén. Condenado al infierno, ni modo. En vez de ir como lo que dice la Biblia, hacer lo que lo que dice la Biblia, levantarlo, restituirlo, no siendo que el día de mañana te toque pegarle a la misma pelotita. O sea, pero hay mucho por qué aprender, hermano. Yo, en mi caso, yo quiero que quede bien cimentado, que quede bien formado el pensamiento, y no solamente un pensamiento vago, bíblicamente, de que usted es tan justo como Dios es justo. ¿Por qué? Se oye algo muy grande y muy lejos, como compararnos con Dios. No es una comparación, es una verdad. Soy tan justo simple y sencillamente porque la justicia
que viene de Dios es la que se me ha imputado. No se me ha puesto otra justicia de alguien más. Es la de Él. Él comparte su ser, o sea, su justicia conmigo. Por eso yo soy tan justo como Él es justo. Si yo no tuviera la misma justicia, si yo fuera más degradante en una justicia que no, ¿cómo vamos a entrar al cielo? ¿Cómo vamos a poder compaginar con Él si no estuviéramos bajo su categoría? Entiéndase esta palabra. ¿Sí lo entiende? No estoy hablando de que vamos a ser dioses. Estoy hablando en cuanto a la justicia, en cuanto al estado, de que vamos a ser cuerpos purificados, cuerpos transformados, de la palabra morfosis, una transformación, cuerpos glorificados. Dios será siempre Dios y nunca nos vamos a comparar con Él, obviamente. Vamos a parar hasta aquí porque yo sé que he hablado mucho y le he dado mucha información. Mi interés es de que usted pueda estudiar. Esa palabra tampoco le gusta, ¿verdad? No quiere que exista en el diccionario, porque de lunes para acá nadie ha estudiado, quizá uno o dos. Pero entonces, ¿dónde está el compromiso? ¿Dónde está el compromiso de usted con Dios? No conmigo. Pero ¿qué tal si le digo, prepárese porque ya el martes tenemos exámenes? ¡Jajay! ¡Jajay! Pues bueno, no le voy a decir si lo voy a poner o no, pero lo voy a dejar en un maybe. ¿Sí entienden inglés, verdad? Interrogación. Al menos ya sabemos. Así es que mi hermano, vamos a hacer una oración para concluir este video y esperemos que los que lleguen a escuchar el video sean edificados. Amén. Y que usted también, oiga, recuerden, si a usted se le olvida algo, ahí están los videos, eche mano, en vez de ver ahí Lola la trailera o Caso Cerrado, póngale hermano Leo ahí un ratito, aunque no lo quiera ver, póngalo alto y óigalo ahí. En mi caso, yo estudio de esta manera, yo oigo, eso ayuda mucho, pero muchos no tienen ¿cómo se le dice? Ese hábito. Muchos tienen el hábito de roncar y de comer, de levantarse y, o sea, trabajo aquí. No, haga el hábito. Ponga la Biblia, en vez de poner, oiga, yo sé que la adoración y la alabanza es bonita, pero inclínese más a la palabra de Dios. Yo pienso que ya estamos en el tiempo de que tomemos la palabra de Dios más. Yo antes era una persona, por ende, yo soy un ministro de alabanza también. Lo mío era música. Y yo le dije en una ocasión, no por el hecho de que usted se la pase oyendo música todo el día. Ay, de las 10 de la mañana hasta las 4 a las 3, música de alabanza. Cuando ando moviendo la escoba, ay, tú eres todopoderoso. Ya más tarde, como vamos a dormir, música de adoración. Eso no lo hace espiritual. Eso muchas de las veces indica su estado, escuchen, su estado almático, de que a usted le gusta mucho que la emoción, la alabanza bonita, la adoración, o sea, su estado almático. Vaya más a la Biblia. ¿Sabe dónde usted se va a dar cuenta que le está pegando al alma? Es donde no le gusta. Empieza a leer Biblia y usted va a estar sometiendo el alma. Empieza a escuchar Biblia y va a estar sometiendo el alma. O sea, ahí se va a dar cuenta donde usted quizás se va a sentir agotado, no me gusta, es porque sabe de que el alma está bien alimentada con la tele, con deporte, con música, con las amistades, con los parques, con esto y esto otro. Cuando se siente incómodo, va bien. Cuando está haciendo cosas para Dios y se siente incómodo, va bien porque está pegándole al alma. El día de mañana va a sentir placer el alma, decir, bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Póngase de pie y oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque tu palabra es verdad, es luz, es vida, Señor. En esta hora, Señor, te ruego que seas tú ayudándonos a poder tomarla en nuestro corazón, en nuestra alma, no solamente en el intelecto, sino que pueda ser revelada. Ilumínanos tus verdades cada día, cada momento. Ayúdanos a ser responsables y a comprometernos como padres, como hijos, como ministros de Dios, sea que tengamos un puesto en la iglesia o no, somos ministros. Tu palabra dice en el libro de Pedro, Señor 2:9, que nosotros somos reyes, sacerdotes. Es bonito decir esas palabras que nos quedan quizás mucho, muy grandes, el de reyes y sacerdotes, pero es necesario que lo creamos, pero que también actuemos como reyes y sacerdotes en el ámbito espiritual. Padre, a ti sea la gloria por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.